Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, día lunes. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, arrancando la semana y además, y ya vamos a ir compartiendo algunas imágenes en este momento, lo que está pasando en el Centro Cultural Kirchner, como recién observábamos en el noticiero de la televisión pública, concierto y cena en homenaje a la visita del presidente chileno Gabriel Boric, que primera salida por fuera de Chile una vez electo como presidente y ya en el cargo, decide la República Argentina, con muchos intereses en común, con mucha historia. Lo decimos siempre en Desiguales. Compartimos tragedias, compartimos resistencias y como hoy se decía también, la cordillera no nos divide, es lo que efectivamente nos vincula. Ahora, claro, desafíos muy importantes que más allá del amor que puedan demostrarse en nuestros pueblos, tienen que ir de la mano de políticas concretas para tratar de reeditar lo que fue un momento regional muy virtuoso para la política progresista, por decirlo de alguna manera, en nuestra región. Y sobre eso, por supuesto, hoy vamos a charlar un poco en Desiguales, parte de lo que se habló en la conferencia de prensa que en el Museo del Bicentenario dio con el presidente Alberto Fernández. Sí, pero primera oleada, si se quiere, Pablo, en ese momento progresista, de la cual Chile no era gran protagonista, ¿no? Digo, sí Argentina, sí Brasil, sí Bolivia, sí Venezuela, sí Uruguay también, pero Chile siempre un poco más al margen, incluso con un gobierno de concertación como fue el de Michelle Bachelet en su momento. Pero bueno, ahora Gabriel Boric viene a reeditar un poco ese momento. Bueno, es un signo de pregunta, ¿no? En lo que le pongo a esa frase, porque habrá que ver qué ocurre. Pero decíamos, no son menores los gestos, no son menores las frases. ¿De quién vino acompañado Gabriel Boric en este viaje? De 4 ministras mujeres y un ministro hombre. Si hablamos de gestos, como mencionaba Jimé recién fuera del aire, bueno, su gabinete es un gabinete compuesto en su gran mayoría por mujeres, pero interesante también cómo respondió la prensa, qué respondió a la prensa, así que hoy tenemos también mucho sobre eso. Por supuesto que vamos a hablar de actualidad, por supuesto que vamos a hablar de Argentina a futuro, Argentina 2030, con Daniel Steingart, que ya está aquí en los estudios de Desiguales, quien lleva hoy por hoy adelante ese plan que lanzó el ministro Culfas, también en el CCK la semana pasada. Vamos a compartir un informe, tiene que ver con Gabriel Boric y con las expectativas que ha despertado, no solamente en Chile, sino también en toda la región. Dicho sea de paso, tiene por delante un momento bisagra, que es la constituyente, es decir, Chile está discutiendo una nueva constitución, nuevas reglas de juego para una democracia que había quedado muy anclada en la constitución de la dictadura de Pinochet. Pero además, un dato más, para observar en el informe que vamos a compartir a continuación. Sobrevuela por la región la bandera de la moderación, de los gobiernos progresistas moderados, muchas discusiones. Está claro que los simbolismos pesan y mucho, dicho sea de paso, repasar lo que ocurrió este fin de semana, ni más ni menos, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los obsequios de cumpleaños, pero también en un momento, y al gobierno de Boric le va a ocurrir, llegará el momento de tomar decisiones concretas. Compartamos en un breve repaso y de paso presentar a Gabriel Boric otra vez a la sociedad argentina y después nos vamos a meter una charla muy interesante con la mesa y alguna invitada. Dale. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Yo estoy seguro que con Gabriel Boric tengo seguramente más afinidad ideológica que la que tenía con Sebastián Piñera. Argentina y Chile siempre tienen que tener una relación buena. Cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas. El nuevo mandatario asistió el sábado a una ceremonia con pueblos originarios en el Palacio Presidencial de la Moneda. La visita de la ministra Siches a Temucuicui se frustró producto de los disparos que se lanzaron al aire y del bloqueo de camino. Si en 6 meses el gobierno no nos responde como debe ser o no nos responde a nuestras demandas, estas comunidades entrarán a hacer control territorial. Nosotros vamos a utilizar la herramienta del diálogo. No somos partidarios ni compartimos las imposiciones, no compartimos las amenazas y no compartimos la violencia. La gran mayoría de los carabineros son gente trabajadora, sacrificada, muy honesta y que le duele también ver cuando hay algunos que se apartan de la línea.
Bastaron minutos para que esta imagen se convirtiera en la protagonista del primer viernes de manifestaciones en Plaza Baquedano de la administración Boric. Lo de Plaza Italia se ha vuelto muy simbólico, como no ni siquiera actividades delictuales que se realizan los viernes. Eso no puede seguir permitiendo. Si miramos los números en la Cámara, Apruebo Dignidad necesita mucho más que sus partidos para alcanzar los 78 votos que implica mayoría absoluta. Latinoamérica tiene que recuperar una voz unida, una voz de cooperación, una voz que sea conjunta en el escenario global. Tenemos escenarios que son, o desafíos que son profundamente compartidos. Si es que seguimos por separado, nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos. Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, tienen una cordillera que los une. Y eso es algo que debemos atender de una vez y para siempre. Muy bien, allí estaba planteada la escena. Ya nos vamos a ir al Centro Cultural Kirchner. Saludamos primero a Candy y a Jimé. ¿Cómo andan, chicas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas urgencias, ¿no? Para un Chile que tiene agendas muy concretas, un Congreso muy disputado y el intento de que la recreación del clima político latinoamericano impulse a conseguir todo eso que efectivamente generó como expectativa. Nos vamos con nuestro compañero Alfredo Simón. Él está allí en el Centro Cultural Kirchner, donde se está desarrollando esta cena y concierto en honor a la visita de Gabriel Boric. Alfredo, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí, desde el estudio 2 de la televisión pública. Pablo, Luli, buenas noches. Como ustedes señalaban, una actividad, una agenda muy cargada, muy completa del flamante presidente chileno Gabriel Boric, que comenzó muy temprano hoy a la mañana con el encuentro con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la firma de acuerdos bilaterales en el Museo del Bicentenario. Por la tarde, el jefe de Estado chileno visitó el Congreso de la Nación, luego estuvo en el Palacio de Justicia y ahora a la noche, después de las 7 de la tarde, llegó al Centro Cultural Kirchner en primer término para participar de un concierto de la hermandad argentino-chileno con artistas de ambos países y ahora, en estos momentos, participando de una cena de honor encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de donde participan ambas comitivas, la de nuestro país y la comitiva del gobierno chileno. Alfredo, ¿se espera o hay alguna especie de corralito para que a la salida hable con la prensa? Te lo pregunto teniendo en cuenta que hoy a la mañana salió de su hotel y, salteando los protocolos habituales, dialogó con los que estaban allí. Mira, no está previsto esto, sí hay un corralito, pero no sabemos si el jefe de Estado chileno hablará con la prensa a la salida de la cena. Lo que sí vale mencionar, lo que ocurrió hoy cuando llegó Boric a este lugar. Estaba el presidente Alberto Fernández en la escalinata esperándolo y apenas se bajó del auto, se acercó a un grupo de ciudadanos chilenos que viven en la Argentina, que le reclamaban por la libertad de los presos políticos en la represión de 2019. Boric le hizo un gesto a Alberto Fernández diciéndole: esperá, ahí subo, y se dirigió hacia esas personas. Hubo un breve intercambio, un breve diálogo y acto seguido Boric subió la escalinata y se saludó con el jefe de Estado argentino. Bueno, otra vez rompiendo el protocolo, ¿no? Digo esto teniendo en cuenta también la seguridad del presidente, como hoy se movía. Claro, no es quizás lo habitual en un presidente chileno. Sí, pero también fíjate, no es una característica que no hayamos visto en otros momentos. Presidentes o presidentas que se sienten muy confiados y confiadas en su agenda, en lo que representan, se le animan a traspasar la valla imaginaria que hay con la sociedad que efectivamente se manifiesta y como si con lo opuesto alcanzara, pero después empiezan a venir los momentos de tomas de decisiones. Alfredo, en un segundito volvemos allí al Centro Cultural Kirchner porque nos vamos vía comunicación online a volver a encontrarnos con una pasajera frecuente de Desiguales, podríamos decir, Elizabeth Herbert. Ella es doctora en comunicación política de la Fundación Chile 21. ¿Cómo te va, Elizabeth? Aquí te saludamos nuevamente Luli Trujillo y Pablo Caruso. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Muy contenta de volver a charlar con ustedes. Elizabeth, ¿nos ayudarías a tratar de identificar desde la Argentina, orientar un poco la mirada a qué le deberíamos prestar atención respecto de la presencia del presidente Boric aquí en nuestro país? Bueno, primero que nada, al contraste de las relaciones
a ver, que pese a que las relaciones entre Argentina y Chile son relaciones de Estado de, diría, alto calibre y muy buena calidad, y que se han mantenido así pese a las diferencias entre políticas entre presidentes, presidentas, ¿no? Que han sido de lo más variadas y que sin embargo han mantenido un nivel, ¿no? Por supuesto que en este momento toman un giro interesantísimo y peculiar, porque además vienen de la mano de un giro en la región, ¿no? De la posibilidad de armar un multilateralismo en base a un eje que creo que lideran el presidente Alberto Fernández y el presidente Gabriel Boric, absolutamente contrastante con lo que intentó Piñera con Duque en este eje, bueno, que además acaba de salir Chile de esta iniciativa de Prosur, que fracasó, digo, y que tenía otras características, pero me parece que eso es sustantivo. Hay una diferencia. Perdóname que te interrumpa, Elizabeth, pero me pareció interesante lo que decías. Vos decís que Alberto Fernández y Gabriel Boric son los que, uno podría pensar hasta que Lula vuelva a ser electo presidente en Brasil, ¿son los que hoy conducen esa renovación política en la región? Sí, creo que sí, por supuesto. Y fíjate que, digo, esto tiene señales claras y medibles, como la salida de Chile del Prosur, que se dio en estos días, y que es una clara señal, digo, del presidente Gabriel Boric de hacia dónde va o dónde está puesto el eje, que tiene que ver, primero que nada, creo, con esta visita de Estado que, ojo, se inscribe en una tradición de Chile, en sus visitas de Estado, que la primera de los presidentes es tradicionalmente, históricamente, es hacia Argentina por la relevancia que tiene, ¿no? como país en las relaciones bilaterales, en las relaciones exteriores en general. Ahora, pero esto me parece clave porque además piensen que tenemos un cambio político en Colombia, tenemos cambio político seguramente en Brasil. Claro, en Colombia todavía está por verse, ¿no? O las elecciones ya ocurrieron. Y Petro tiene muchas chances de ser. Elizabeth, te quiero preguntar por Chile. Recién veíamos un informe con estos primeros días de gestión de Gabriel Boric. No es fácil la situación, no pareciera ser sencilla tampoco. Y en una entrevista que brindó al diario Clarín el fin de semana, habló de, bueno, yo puse a este ministro de Economía porque es el ministro que me da la posibilidad de hacer los cambios que necesito. Por eso no es una persona de mi palo, si se quiere. ¿Cómo se interpreta eso en Chile, en una sociedad que reclama cambios urgentes ya? Bueno, hay dos figuras ahí, ¿no? Que son distintas a la institucionalidad argentina. Hay ministro de Hacienda, y ese es el que no es del palo, es el que maneja, digamos, la billetera, y el ministro de Economía, que atiende más las cuestiones de desarrollo en general, y la mirada de desarrollo económico. Y este sí es alguien muy próximo a un economista progresista, Nicolás Grau, absolutamente próximo al presidente de su misma coalición. Entonces me parece que ahí hay equilibrios y que de todas maneras, si el ministro de Hacienda no estuviera alineado con el programa de gobierno, no estaría donde está. Sí ofrece ciertas garantías, creo yo, a ciertos sectores que necesitaban, requerían, como suele suceder, algunas señales de tranquilidad respecto a la prolijidad con que se hagan las transformaciones que Chile requiere. Pero vos tenés razón, hay una tensión seguramente y una ecuación nunca sencilla de resolver entre las demandas que pusieron o que se pusieron en la agenda a partir del estallido social con una contundencia, digo, de público conocimiento, digamos, de conocimiento internacional, y lo que permite, digo, la actual economía con dificultades que arrastra, ¿no? Desde la pandemia, de niveles de inflación que son superiores a los habituales en Chile, en fin, con déficit fiscal, con algunos equilibrios que hay que encontrar también y reactivar la economía para poder cumplir con las demandas y las altísimas expectativas puestas en el gobierno. Este es un tema, ¿no? El desafío es la altísima expectativa puesta en este gobierno. Sí, qué difícil, ¿no? Cumplir con las expectativas. En la vida en general, lo digo. No solamente por la presidencia de Boric. Elizabeth, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Digo difícil porque, expectativas de Gabriel Boric, esto podemos debatirlo entre todos, ¿no?
desde el plano internacional, regional, como decíamos recién, desde el plano personal, incluso él, ¿no? Estando en ese lugar, y bueno, las que le reclama su votante, el que confía. Sí, para mí la pregunta es, y la trasladamos a la mesa, ¿cómo construís mayorías para las decisiones que tenés que tomar con un Congreso tan partido, que es lo que le pasa a toda la región, ni hablar lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, digamos, ¿no? O acá mismo, acá también está trabado. Sí. Ahora en el Congreso no funciona porque todavía no hay acuerdo respecto de quién va a encabezar las comisiones determinantes para llevar adelante una política económica. Esta me parece que es la pregunta del momento. Y un Congreso y una población, digamos, que viene de un estallido y de una organización popular desde las bases, desde esos congresos, muy organizada. Entonces creo que son muchas las diferencias y que él viene hablando, ¿no? De trascender las diferencias, de que él va a representar a todo Chile, como tratar de correrse un poco del lugar de, bueno, ganó, digamos, el presidente de los centros de estudiantes y va a hacer la revolución. Bueno, él trata de también ir un poco más al centro. Cande, incluso de lo que vos vas a hablar hoy tiene que ver con un problema regional. Exactamente, vamos a hablar de la evasión como un problema estructural de Latinoamérica y cómo los distintos países hacen estrategias para tratar de regularizar esas entradas de capitales. Queríamos buscar ejemplos en países del norte y decir, bueno, en Estados Unidos tal. La realidad es que en los países del norte lo que hay es delitos con penas de prisión por evasión impositiva, que es algo que en Latinoamérica no frecuenta. Claro. Bueno, en un ratito nada más. Jime, venimos de unas movilizaciones y acampe muy importantes en la metrópoli, en la capital de la República Argentina, de movimientos sociales. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y van a seguir, ya anunciaron para mediados de mes y para fin de mes nuevos cortes, los movimientos sociales, y lo que está trayendo es mucha atención hacia adentro del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, ex intendente de Hurlingham. ¿Por qué lo digo? Porque la tensión se da entre los intendentes y los movimientos sociales que se disputan. Esto es histórico, no es de ahora, no es de esta semana ni de este gobierno, es de toda la vida, los planes sociales o el control o el manejo de los planes sociales. ¿Se acuerdan que de 2002 Duhalde había puesto el viejo plan de jefes y jefas? Bueno, ese lo manejaban las intendencias. Después Cristina pone la asignación universal y ya no pasa más por las intendencias, pasa del Estado Nacional directo a la ciudadana o al ciudadano, y los intendentes quedaron corridos. Y después también hay un montón de organizaciones sociales que, por ejemplo, tienen cooperativas, por ejemplo, las del Potenciar Trabajo, y se organizan alrededor de esas cooperativas. Vos tenés que trabajar 4 horas para cobrar 16.000 pesos. Te estamos hablando de un dinero muy, muy escaso por mes para sobrevivir. Y lo que está pasando es que hay mucha tensión entre estos dos sectores y representados hacia adentro del ministerio, porque, lógicamente, por ejemplo, los dirigentes del movimiento Evita, el Chino Navarro, Emilio Pérsico, quieren defender a la economía popular, a la economía que está por fuera del mercado formal, que son todas estas cooperativas muchas veces, pero ¿qué pasa? Después los intendentes te dicen, no, nosotros queremos manejarlo, y Juan Zabaleta ese es el problema de fondo hoy por hoy, porque se habla de un aumento concreto, se habla de que no llega comida a determinados lugares. Exacto. Eso pareciera ser lo más urgente. Eso es lo más urgente, por lo cual llevó a la gente a instalarse en la calle pidiendo que traigan literalmente bolsas de comida. Eso era, porque la discusión se trasladó a que más planes sí o más planes no. Está bien, si querés después damos la discusión. Primero bajen la asistencia alimentaria de los comedores populares porque hay una situación... Pero lo mismo, y ahí sí vuelvo a lo tuyo, Jimé. Esa comida que se pide que se baje a territorio, ¿se bajaría a través de intendencias? No. ¿Se bajaría directamente al comedor o se bajaría a través del movimiento social? No, a través de los movimientos sociales. Entonces ahí se genera la disputa porque los intendentes quieren también tener un control del territorio y distribuir ellos. Es una cuestión de disputa de poder que es histórica, pero que ahora se da mucho más fuerte, porque hoy Zabaleta salió muy temprano a la mañana a decir que está en contra de esta modalidad que en Argentina ya está desde el estallido de 2001, que se instaló permanente en nuestra ciudad y en todas las ciudades del país, ¿no? Siempre las tensiones son inherentes a las decisiones más importantes, y lo bueno sería que la política pueda transformar esa tensión en algo virtuoso. En este tipo de discusiones siempre veo el riesgo de que la sociedad en general, cuando observa estas discusiones, no termine de comprenderlas y termina pagando
el conjunto de la sociedad que necesita para sobrevivir de estas colaboraciones, estas ayudas del Estado, de estos planes del Estado, y terminan estigmatizadas, termina deslegitimado. Bueno, ojalá pueda tener un buen cauce. No digamos, creo, ¿no? Porque hoy lo que salió a decir Zabaleta... No, porque me río porque es que no creo. Es como, claro. Sí. Lo que pasa es que hoy Zabaleta salió a decir, basta de extorsionar a los argentinos. ¿Quién? Claro. ¿Quién extorsiona? Los movimientos sociales. Como si no fueran argentinos los movimientos sociales. Porque él dice, bueno, él salió a defender el derecho a la circulación, que el trabajador o la trabajadora tiene derecho a usar el colectivo, el metrobús, que no puede circular. Está bien, ese reclamo siempre entra en coalición con una manifestación pública o en el espacio público. ¿Cuándo se animarán dirigentes a poner arriba de la mesa y de cara a la sociedad y las militancias políticas cuáles son los verdaderos temas y problemas? Porque si queda todo en una discusión muy chiquita y el off del off, y dijo tal, y dijo cual, ¿y qué habrá querido decir con esa frase? Todo termina en un desprestigio de la política y de los movimientos sociales. Y la desconexión, ¿no? Como terminamos discutiendo esta interna y en realidad no estamos discutiendo que el ingreso que tienen no llega ni a un salario de indigencia, digamos, no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria. ¿Qué rol cumple la economía popular? ¿Qué rol cumple las organizaciones para contener efectivamente algo que en otro momento de la historia hubiera terminado en estallido? Bueno, claramente. Nosotros lo que decimos es, la discusión es importante, pero la declaración no es en off, es en on. El ministro... Sí, no lo decía por lo de Zabaleta, al contrario. Fue muy pero contundente. Tiene que explicarlo Zabaleta mucho ha dicho más. que no iba a recibir a personas que hagan acá, que sean parte de la CAMPE, que no iba a recibir a alguien que cortara la calle. Y que quiere otra modalidad de protesta. O sea, indicando cómo tiene que organizarse o protestar el movimiento piquetero, Perdón si querés que lo diga llamarlo. de esta manera, pero la idea de otra manera de protestar sin molestar es bastante conservadora. Porque la esencia de una protesta es molestar. Y después hay derechos que se contrapesan y el Estado, por supuesto, tiene que intervenir sobre eso. Sí, y más allá de eso, digo, los números que estuvo difundiendo el gobierno, en particular los números de pobreza que bajó, el 37% sigue siendo muy alto. Ahora, lo que me pregunto es cuánto de esto tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Es clave eso. Hay claramente 3 factores, Cande, vos corregime si los digo mal, que son los de la revisión, ¿no? Trimestral. Emisión monetaria, déficit fiscal y reservas del Banco Central. Sí, y también es parte del acuerdo que no haya más creación de planes sociales. No puede haber más. Si son los 3 ejes sobre los cuales cada revisión va a estar basada y además se habla de que la asistencia tiene que ser evaluada de alguna manera en particular o ponerle la lupa ahí, bueno... Ojo con esto. En gobierno te dicen que ellos siempre tuvieron el objetivo de pasar de planes a empleo genuino. Pero yo lo entiendo y está bien. Claro. Alguien tiene que estar pensando en eso. De hecho, tenemos una entrevista a continuación que habla sobre la creación de 9 millones de puestos de trabajo al 2030. Ningún manifestante está en contra de eso. Pero claro. el tema es el hoy, ¿no? Claro, exacto. No, el tema es esto de la bajada de la pobreza, que decía, bueno, sí, bajamos en relación a 2020, todavía no recuperamos los niveles prepandémicos en términos de pobreza, pero sí se recuperó en términos de empleo. Entonces hay un crecimiento que evidentemente no se está llegando a todas Crecer y distribuir. Exacto. Y también cómo llega el crecimiento. Ayer veíamos, los trabajadores informales perdieron el 10% de poder adquisitivo. Claro. Entonces hay que ver a quién le llega ese crecimiento. Estos movimientos son trabajadores informales. Son trabajadores, están compuestos por trabajadores informales, claro. ¿Quieren seguir hablando de esto? Sí. Bueno, es lo que vamos a hacer. Nos vamos al living, porque ya está con nosotros Daniel Steingart. A ver, ¿cómo explicamos el rol tan importante que tiene Daniel? Buenas noches, gracias por estar en Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Hace unos días se lanzó el plan Argentina, quiero decirlo correctamente, Plan Argentina Productiva 2030, que básicamente tiene como objetivos, lo digo rápido porque me parece que para darle contundencia al plan, la eliminación, o en realidad que 9 millones de personas salgan para el 2030 de la situación de pobreza, que se creen más de 2 millones de empleos registrados, más de 12.000 empresas por año, que el 70% de los empleos que se crean sean en el interior del país, con un compromiso que el presidente Alberto Fernández tiene desde que arrancó, es decir, que no haya desarraigos y que las personas puedan desarrollarse en los lugares donde nacieron. Bueno, déjame agregarte que el 50% de esos puestos sean para mujeres, ¿no? Al menos el 50%. Al menos el 50%. Todo esto lo coordina, o tiene como misión coordinarlo, Daniel Steingart. ¿Vos dormís, Daniel? Tranqui, el sallo que te cabe, ¿no? Sí, a ver, cuando presentamos estos objetivos vinieron críticas, algunos dijeron que era demasiado ambicioso y que era incumplible, y otros dijeron que era demasiado conservador.
Y la verdad es que son objetivos que, si se dan una serie de condiciones, son completamente factibles. Déjame ponerte primero un poquito de repaso histórico. Quienes dicen que es incumplible, miran la última década, que realmente fue muy negativa en Argentina, particularmente 2018-19 y la pandemia, 2020, y dicen, no, esto es imposible. Pero si vamos un poquito más para atrás, periodo 2003-2011 también, un periodo de 8 o 9 años, ahí se crearon 250.000 empresas, se crearon 3 millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado y la pobreza bajó en 15 millones. Del 70%, medida como la mide actualmente el INDEC, en el año 2002, al 28 aproximadamente en el año 2003 a 2011. Quiere decir que hay políticas que efectivamente cumplen ese objetivo. Claro, hay políticas que funcionan. Si yo miro con la vara 2003-2011, se sobrecumplió, digamos, en ese periodo esas metas que nos proponíamos ahora. Si uno mira 2011, 2021, claramente no. Entonces, digo, eso ocurrió. Obviamente hubo un contexto de posibilidad, hubo políticas, hubo un contexto global que también fue favorable, que por supuesto que no es el mismo al actual, pero no es que eso es imposible. Argentina ya lo tuvo en la primera década del siglo XXI y bueno, por eso igualmente, para que no sea biribiri o zaraza como algunos detractores han mencionado, nosotros nos proponemos en el plan trabajar sobre 10 ejes de trabajo, también misiones productivas, le llamamos, para justamente lograr esos objetivos que mencionaste. Hay algunos más también, por ejemplo, disminuir el impacto ambiental de las actividades productivas, por ejemplo, reducir la desigualdad a los menores niveles de la década del 70. Y para eso proponemos 10 ejes de trabajo que implican básicamente movilizar el aparato productivo, científico y tecnológico para resolver no solo desafíos económicos, sino también desafíos sociales o ambientales. Ahora, lo que yo me pregunto, Daniel, teniendo en cuenta lo que hablábamos recién, ¿no? Urgencias muy concretas que hay en nuestro país, gente debajo de la línea de indigencia, el sueldo que no alcanza y demás. ¿Qué posibilidad de maniobra hay de pensar a 2030? Sé que el largo plazo es lo ideal y lo que se reclama incluso muchas veces, ¿no? Bueno, Argentina no piensa a largo plazo. ¿Permite la realidad pensar a largo plazo? Yo creo que sí. Déjame mencionarte que no es que vamos a ir de acá al 2029 no pasa nada y cuando llegue al 2030 aprieto un botón y logro las metas. La idea es que sean metas graduales que se vayan cumpliendo año tras año. De esos 9 millones de personas que queremos bajar la pobreza año tras año, la idea es que sea en promedio 1 por año para llegar de acá a 9 años a que sean 9. De 2 millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado, la idea es que sean aproximadamente 220.000 promedio por año. La idea es que toda la sociedad pueda vivir año tras año un poco mejor. Déjame que te cuente un poquito de esas 10 temas, esos 10 grandes ejes de trabajos para los cuales queremos que el plan pueda lograr esos objetivos. Dentro de esos 10 ejes hay uno que es particularmente muy importante, es la condición de posibilidad de todos los demás. Le ponemos justamente el tema número 10 o la misión número 10, la misión Messi le decimos, la misión Maradona, porque es clave es duplicar las exportaciones. ¿Por qué? Porque básicamente si duplicamos las exportaciones, la economía ingresa en dólares, esos dólares permiten que la economía crezca. Siempre que la economía crece necesitamos pagar importaciones, salen dólares, por lo tanto necesito que los dólares entren por algún lado. Si la economía crece, hay mucha probabilidad de que se pueda generar puestos de trabajo, que se pueda... ¿Qué? ¿Exportar qué? Bueno, y ahí viene la cuestión. ¿Qué estamos pensando? Primero, obviamente, desarrollar el conjunto de las actividades productivas. Nosotros tenemos una premisa en el Ministerio de Desarrollo Productivo, del cual formo parte, de que ningún sector productivo sobra. A diferencia de, por ejemplo, durante el gobierno anterior, que la industria casi que se lo consideraba un sector que sobraba, que era ineficiente, nosotros tenemos la premisa de que todos los sectores pueden aportar desde su lugar al desarrollo. Ahora, si vos me decís a mí, Daniel, ¿de dónde vamos a duplicar las exportaciones? Hoy exportamos 87.000 millones de dólares, tenemos que llevarlo a 174.000. Bueno, hay algunos sectores que van a ayudar particularmente mucho a mover la aguja. Dos de esos sectores hoy vienen teniendo mucha inversión y en la segunda mitad de la década van a tener probablemente un boom exportador. Son energía y minería. En energía, vaca muerta, uno agarra los diarios y encuentra todos los meses récord de producción. Hace más o menos unas 2 semanas hubo un evento del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas que reúne a las principales autoridades en materia de hidrocarburos y el optimismo de los empresarios y de YPF es muy importante respecto al auge de vaca muerta, que primero va a permitir lograr el autoabastecimiento energético que hoy no tenemos y después poder salir a exportar hidrocarburos. También está
también está un poco en discusión, en debate, pero la importancia estratégica de lo que es el petróleo en el mar argentino. Le estás dando el pie porque Caruso quería hablar de esto, le encanta hablar de minería porque se arma un debate impresionante. Es como destapar una caja que nadie quiere meter la carita, esencialmente ¿no? es como que nunca se puede resolver aquello del desarrollo versus... Ambientalismo. Sí, o el extractivismo, el desarrollo a partir del extractivismo y el cuidado ambiental. Déjame decirte primero, hay una idea de que extractivismo, si yo cierro los ojos, me dicen extractivismo, lo que se me viene a la cabeza es, número uno, condiciones laborales de subsistencia o casi esclavas. Número dos, que viene una empresa multinacional y se la lleva toda. Número tres, que no hay valor agregado, que el proceso productivo es particularmente simple. Y número cuatro, que deja todo un desastre ambiental. ¿Y no es así? En Argentina eso no es así. Si vos me decís, Potosí, siglo XVI, la venas abiertas de América Latina, Galeano, el famoso libro, yo te digo, sí, eso es extractivismo. Ahora, te voy a decir por qué no es así en Argentina. Número uno, el petróleo y la minería son las dos actividades de mayores salarios de toda la economía. Triplican la media del sector privado formal. Número dos, son las actividades de mayor empleo en blanco, empleo formal de toda la economía. Casi 100% es empleo formal. Número tres, son actividades que sus estándares ambientales han ido mejorando mucho década tras década. Te voy a poner un ejemplo. En lo que es hidrocarburos, la probabilidad de derrames de petróleo en transporte cayó 93% de los 60 para acá. En lo que tiene que ver específicamente con lo que es el tema offshore, de 17 grandes derrames que hubo en el mundo en los últimos 60 años, de esos 17, 14 ocurrieron antes de los años 80 y 3 desde los 80 en adelante. ¿Por qué? Porque hubo muchas mejoras tecnológicas. ¿Y qué pasa con el que se la llevan toda? Eso también es un mito, es una creencia compartida, pero que es mito. Nosotros venimos trabajando justamente en estudiar bien cuánto queda y cuánto sale. Mirá, con el caso de la minería, uno puede agarrar las estadísticas del Banco Central. El Banco Central ve lo que entra y lo que sale. Aproximadamente de cada $100 que vende una empresa minera en operación, aproximadamente el 80% queda en el país. ¿Por qué? ¿De dónde llego a ese número? Porque todo el mundo dice el famoso 3% de las regalías. Eso es un poquitito. Pero las mineras no solo pagan regalías, pagan impuestos a las ganancias, pagan retenciones a las exportaciones, pagan contribuciones a la seguridad social, pagan salarios, que como te decía recién, son los más altos de la economía. Y sobre todo pagan también a un montón de proveedores locales, la construcción, transporte, gastronomía, servicios geológicos, comercio, industria, y cuando sumás todo eso te da 80% aproximadamente. La escucho a Cande. Sí, no sé si es real o es mi cerebro que automáticamente piensa en Cande. No quería interrumpir a Daniel, pero tengo dos cuestiones a preguntar en ese sentido. Por un lado, los impactos de género, sabiendo que petróleo y minería son sectores típicamente masculinizados. Y por el otro lado, si ves que hay una diferencia entre petróleo, donde tenés a YPF, que es una empresa donde la mayor parte es estatal, y la minería, donde no hay una empresa testigo, digamos, que pueda ser parte de esa cadena productiva. Bien, me encantaron las preguntas. Efectivamente, son dos actividades muy masculinizadas. Y así como en muchas métricas les dan muy bien, por ejemplo, salarios o formalidad, por ponerte dos de ellas, efectivamente es un problema que sean actividades de las más masculinizadas de la economía, junto, por ejemplo, con la construcción. Se viene trabajando fuerte en transformar eso, hay que transformar esa realidad. Necesitamos, perdón la expresión, más minas en las minas, necesitamos más mujeres, por supuesto, y diversidades en lo que es hidrocarburos. La tendencia, si vos vas mirando, es de a poco va mejorando. Sigue de niveles muy bajos, obviamente. Estamos 9% de mujeres en la minería, era 6 hace 2 años. Ese 9% históricamente es una cifra alta, pero por supuesto que hay que ir transformándolo. Por ejemplo, en el litio, que es uno de los minerales del futuro y que Argentina viene teniendo un gran boom inversor, la tasa de feminización es bastante más alta. Igualmente es baja, o sea, es 20% aproximadamente, pero hay que ir transformándolo, por ejemplo, con campañas de concientización, con incentivos, etcétera. Yendo a la otra pregunta de YPF, a ver, por supuesto que YPF es una empresa estratégica, este año cumple 100 años y ha sido histórica, esencial para el desarrollo industrial de nuestro país y el desarrollo tal cual lo conocemos. Déjame decirte con el tema, y por supuesto que tiene una política de desarrollo de proveedores muy activa. Respecto al tema minería, hay empresas provinciales que son socias de las empresas mineras en varias provincias. Te pongo un caso que estuve hace un par de meses en Santa Cruz. Hay una empresa llamada Fomicruz, Fomento Minero de Santa Cruz significa la sigla, que participa aproximadamente del 7-8% de diversos proyectos mineros. Eso le permite a la provincia tener un ingreso mayor. Y también uno puede pensar en Sales de Jujuy, con el litio en la provincia de Jujuy, IMAD, que es Yacimientos Mineros Agua de Dionisio en la provincia de Catamarca. Son empresas provinciales que son socias de empresas mineras multinacionales. A ver, por supuesto que el Estado nacional y también los estados provinciales son fundamentales a la hora de regular esa actividad.
es una actividad que, si uno la mira, vos me vas a decir, bueno, ¿y qué pasó con el famoso derrame de solución cianurada de Barrick de Embaladero en el año 2015? Ese fue el único incidente ambiental de relevancia de minería a gran escala en Argentina desde los años 90 para acá. ¿Fue una catástrofe ambiental? No, no fue una catástrofe ambiental. Fue un incidente ambiental relevante que motivó una de las mayores multas de la historia en Argentina que puso el gobierno de San Juan y a partir de ahí también se cerró durante un tiempo la mina para readecuar esa falta de inversión que se ha hecho en tecnología de seguridad, y la verdad es que hoy los estándares han mejorado mucho y, por supuesto, las probabilidades de riesgos, si vos me decís, Daniel, ¿serán cero? No, nunca nada es cero, en la vida nada es cero, pero lo que tenemos que lograr es que vaya bajando año tras año. Te voy a poner un dato más. Accidentes laborales en la minería y en otras actividades. Hay datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Y qué pasó? Desde 2003 para acá ha ido bajando sistemáticamente. ¿Qué te muestra eso? Que las regulaciones pueden funcionar, los estándares tecnológicos y regulatorios pueden ir mejorando y los controles pueden ir mejorando. Pero de cara a la importancia de empresas nacionales más testigo y demás, ¿ven la diferencia entre el sector minero y el petrolero? Pensando también en la cuestión de género del vato, porque YPF tiene programas para meter más minas. Sumo a eso que se habló en un momento de una YPF del litio, ¿no? Por ejemplo. Sí, a ver, por supuesto que hay una cuestión de que por la propia Constitución del 94 los recursos son de las provincias, ¿no? ¿Eso está bien? Es la Constitución del 94, es la Constitución que tenemos, o sea, fue fruto de una negociación política con un consenso que bueno, es la Constitución que tenemos. En un momento de la Argentina muy particular, con políticas neoliberales que descentralizaron. Sí, pero también la Constitución del 94 incorporó un montón de derechos que no estaban contemplados en constituciones viejas, pero bueno, Constitución de Derechos Humanos. Era una pregunta específica, ¿no? Está bien, pero volviendo al punto, a ver, yendo al caso de lo que siguen más mujeres en YPF o en la minería, a ver, la empresa Barrick que opera Veladero ha tenido recientemente una política de contratación de nuevas incorporaciones 50% varones, 50% mujeres, y es una empresa multinacional, donde esas empresas muchas veces les importa bastante la cuestión del reporte de sostenibilidad y miran los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen las Naciones Unidas, dentro de los cuales uno de esos 17 tiene que ver con género, y obviamente apuntan, en parte también por su propio capital reputacional, a apuntar a mejorar eso. Daniel, perdón, concretamente, por ejemplo, en el caso del litio, ¿vamos a exportar litio o vamos a lograr que el recurso se transforme en baterías que genere trabajo, etcétera? A ver, por supuesto que eso es a mí me entusiasma la idea de batería de litio. Uno de los 10 grandes temas que proponemos para el plan productivo es la movilidad del futuro, es la producción nacional de vehículos eléctricos, donde la batería de litio claramente es un componente súper estratégico. Déjame decirte una cosa y volvemos a la idea del extractivismo previa, ¿no? Toda esta idea de que la minería o el hidrocarburo es así de fácil, agarro no sé, con un pico y una pala y saco así, como la fiebre del oro de California de 1850, consigo el oro así de fácil y me lo llevo. Eso no es así. Yo fui hace un par de semanas a un yacimiento de litio en la Puna catamarqueña y te puedo decir que vos lo que ves es casi igual a una planta de alta complejidad de industria química. El proceso es súper complejo, requiere cientos de millones de dólares y ahí hay mucho valor agregado, por más de que se exporte carbonato de litio. Y también hay toda una red de proveedores locales que abastecen con insumos, que abastecen con servicios, que implican también, que ayudan a agregar valor y a multiplicar el efecto en el empleo de la actividad. Por supuesto, siempre hay... Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Productivo tenemos como uno de los ejes estratégicos de gestión lo que se llama desarrollo de proveedores. ¿Qué desarrollo de proveedores? Yo quiero que, mira, esa máquina que estás usando, ¿y por qué no vemos si no que ahora es importada? ¿Por qué no vemos si no la podemos producir con una empresa local? Esa membrana que estás usando en esa mina, ¿por qué no la podés producir localmente? Y bueno, y hay incentivos con apoyos a pymes, incluso apoyos a pymes que vengan junto con empresas mineras, digamos, en una alianza para que se puedan sustituir importaciones de eso y para que se pueda producir localmente. Eso también es agregación de valor, más allá de la batería de litio, que por supuesto también nos interesa. Sí. Voy a ir a lo que ocurrió este verano en Mar del Plata con la posibilidad de la exploración offshore y demás. Está judicializado ahora el tema, pero digo, hubo por parte de un grupo de la sociedad un freno a eso, ¿no? Bueno, incluso, como digo, se judicializó. Hay buenos, hay malos, hay intereses, haciendo un poco un paralelo con lo que dijo la vicepresidenta el fin de semana, porque digo, hay una resistencia muy grande por parte de lo que se considera el ambientalismo a ese tipo de actividades que traerían dólares.
A ver, esas resistencias existen, muchas veces existen también, y esto es una autocrítica desde el propio sector público, quizás por falta de información adecuada, falta de explicación, se genera a veces cierta desconfianza y lo importante es poder explicar sin ocultar nada, con la mayor transparencia posible en qué consiste un proyecto, todas las virtudes que tiene y los riesgos. Entonces, con el caso del offshore, nosotros hemos venido, hace un par de semanas estuvimos en Mar del Plata conversando con los actores locales, en Necochea, y claramente desde el sector público hemos hecho una autocrítica respecto a que probablemente tendríamos que haber explicado bastante más atrás, bastante antes, la oportunidad que esto significa. Ahora, vamos a hablar de lo que implica el proyecto. Se dijo, cosas que se dijeron, que iba a haber playas empetroladas en Mar del Plata. Eso es totalmente imposible. Se decía que íbamos a ver los yacimientos, digamos, las plataformas desde la costa. Eso es totalmente imposible porque es 300 kilómetros costa afuera. Es totalmente imposible por una cuestión de visibilidad. Es como ver desde Mar del Plata a Chascomús. Es imposible, aunque subas al edificio más alto de Mar del Plata, que es el Costa Galán o el Torre de Manantiales, lo máximo que puedes ver es 40, 50 kilómetros un día claro. Para más allá de que no se vea esa actividad respecto de la fauna y la flora marina en el lugar donde ocurra. Ahí, bien, vamos a ese punto. Esa crítica, digamos, es una cosa. Las otras cosas son directamente mentiras. Esto me parece más atendible. Por supuesto, hay una serie de protocolos para minimizar el impacto en la fauna marina. Que va, por ejemplo, como cuando se hace, por ejemplo, la sísmica, que es, digamos, básicamente necesitas hacer una especie de ecografía de lo que hay abajo del lecho marino. Se hace con sonidos que van subiendo de intensidad, lo explico de modo muy vulgar. Sí. Se va haciendo muy gradualmente para ir corriendo, por ejemplo, para que los animales que están ahí, la fauna marina, se vaya alejando gradualmente, del mismo modo que, no sé, cuando estoy en una obra en construcción, te van a mencionar. Lo que me parece interesante, Daniel, es que aceptar que efectivamente hay impacto, toda actividad lo tiene. La discusión que no se está dando es, bueno, ¿qué tipo de impacto en función de qué beneficio y necesidad de desarrollo? ¿No? Exacto. Eso no está muy bien planteado. Exacto, es que es cierto. Toda actividad humana tiene impacto ambiental. Nosotros estamos teniendo ahora esta conversación y la audiencia lo puede ver porque tenemos energía, y la energía hoy en el mundo, nos guste o no nos guste, viene enormemente por los combustibles fósiles. ¿Que tiene su impacto ambiental? Sí. ¿Cuál es el principal impacto ambiental que tienen los combustibles fósiles hoy? El calentamiento global. Cuando prendemos un auto y le ponemos nafta y sale por el caño de escape, esos gases van a la atmósfera y implican calentamiento global. Entonces vos me podrás decir, entonces, ¿por qué seguir incidiendo con hidrocarburos si queremos alejarnos del calentamiento global? Ahí una cuestión a tener en cuenta es la siguiente. Dentro de los combustibles fósiles tenemos tres: carbón, petróleo y gas. El carbón es el más contaminante de todos. El más antiguo también. ¿Cómo? El más antiguo, el que hizo posible la revolución industrial. Claro. El 28% de la matriz energética global hoy es carbón. El petróleo y el gas, si bien tienen emisiones de gas de efecto invernadero, tienen menos que el carbón. Entonces, hay países como China, donde el carbón todavía es más de la mitad de la generación de energía, que China quiere ir alejándose de lo que se llama descarbonizar su matriz energética, y el petróleo y el gas pueden ser en la transición muy importantes, sobre todo porque todavía siguen teniendo un gran protagonismo. Mientras se van desarrollando las renovables, la hidroelectricidad, la nuclear, que son las energías bajas en carbono. Entonces, ahí vos vas a tener una oportunidad muy grande, porque en los próximos 30 años la demanda de petróleo y de gas va a ser muy importante, sobre todo para ir alejándonos del carbón, y ahí Argentina tiene una oportunidad muy clara. Y déjame agregar una cuestión adicional. El mar argentino es uno de los territorios más inexplorados del mundo, de los más inexplorados del mundo. Lo que se está proponiendo ahora es explorar, porque todavía no sabemos efectivamente si tenemos o no. Eso es un acto de soberanía muy claro. Y una cuestión además, una última cuestión que quiero remarcar. Alemania, que es el país que se propone liderar la transición verde, que por supuesto nosotros queremos sumarnos a eso, pero con tecnologías nacionales. Alemania, que quiere liderar la transición energética verde en el marco de la guerra Rusia y Ucrania, que Alemania es un gran importador de gas. Entonces Alemania está buscando ahora explorar hidrocarburos en el Mar del Norte para reforzar su seguridad energética. Si Alemania, que no tiene el 37,3% de pobres que tenemos nosotros, y que además se propone ser la vanguardia de la transición verde, quiere hacer eso, porque Argentina, que encima tiene su territorio súper inexplorado en el mar, no lo puede hacer? Daniel, te aviso, y le aviso a la audiencia también, que quizá en algún momento hable el presidente Alberto Fernández en el Centro Cultural Kirchner, y lo vamos a tomar. Jimé, creo que querés una pregunta. Jimé.
Sí, me había quedado la duda de esto que estabas hablando antes con respecto a la necesidad de generar divisas para exportar, o sea, que termine todo apurándose a partir de la necesidad que tiene ahora el Estado argentino de las divisas en el contexto que estamos después de la negociación con el fondo, que les tenemos que pagar, y que eso no termine condicionando al Estado al momento de evaluar la cuestión ambiental y también al momento de evaluar la cuestión de generación de trabajo de valor agregado, como decía antes Pablo, las baterías, por poner el ejemplo más burdo con respecto al litio. A ver, primero que yo creo que los tiempos son otros, más allá de que vos podés poner esta coyuntura específica de un país endeudado, con los compromisos con el FMI, las presiones de la sociedad civil por suerte han cambiado y son mucho más grandes que hace 30 años. Cuando, por ejemplo, empieza la minería a gran escala en Argentina, que es en los años 90, vos no tenías estas presiones socioambientales que tenés hoy, que son muy bienvenidas y que obligan tanto Estado a empresas a hacer mejor las cosas, y no tenías las exigencias de desarrollo de proveedores locales que sí tenés hoy, que son mucho más altas de lo que era en los años 90. Claro. Cuando viene el primer gran proyecto minero de Argentina, que es la Lumbrera en Catamarca, lo que te cuentan es que hasta el catering que usaban las minas era importado de Chile. Eso ya no existe más. Y ha avanzado muchísimo el desarrollo de proveedores que permitió justamente tener mucho más empleo ligado a la actividad. Entonces, y además somos conscientes, digamos, para que el desarrollo llegue cada vez más y permita generar una movilidad social ascendente, bajar la pobreza, generar empleos formales, necesitamos desarrollar las cadenas de valor lo máximo posible. Y por eso te insisto, del Ministerio de Desarrollo Productivo tenemos como uno de nuestros nortes, nuestras obsesiones, el programa de desarrollo de proveedores al respecto. Daniel, sí. Tenemos que cerrar la nota. A mí se percibe claramente, tiene un modo capitanista de primero, segundo, tercero que me encanta y además muy acostumbrado al hilo de tweet. Pero está clara la vocación por explicar esto que nos parece muy importante, central. Te voy a pedir una reflexión muy chiquita porque me van a matar si no. Pero todo esto tiene un cómo. Y la gran pregunta, y todos los sectores en la sociedad, de un lado ideológico del otro, dicen, bueno, tenemos que encontrar consenso, etc. ¿Están dadas las condiciones para que haya consenso político para estas cosas? Porque siempre una decisión afecta a intereses. Insisto que la pregunta sé que es larga, pero te pido una respuesta breve. A ver, ¿somos un país de grieta? Sí. Déjame decirte el vaso medio lleno. Hay algunas iniciativas que han sido realmente política de Estado en este país. Hay una que es la ley de software, que se creó en el año 2004 con Néstor Kirchner. El software, que ya venía despegando, ahí pega un gran salto, crece año tras año. Con el gobierno anterior se intentó fomentar eso con distintas iniciativas, entre ellas una ley de economía del conocimiento que fue mejorada en el año 2020, y hoy tenemos una política de Estado respecto al software, ahora devenido economía del conocimiento, que bate récords todos los meses. Tenemos 127.000 puestos de trabajo formales en el software. Es un ejemplo puntual. Después tenés que discutir, por ejemplo, política fiscal para un proyecto como este. Gana la elección otro proyecto político. Por supuesto. Ahora, hay un problema en este país que es el famoso penduleo de las políticas. Dentro de ese problema del penduleo hay casos concretos, pero que tienen impactos en laburo, que tienen impactos en divisas, que tienen impactos que son muy claros. Otro ejemplo es Vaca Muerta. Vaca Muerta arranca en el 2012, después la estatización de YPF, empieza con el segundo gobierno de Cristina Kirchner, después con el gobierno de Macri. También con cambios algunas cosas importantes, sobre todo en el rol de YPF, pero sigue creciendo Vaca Muerta, y ahora después con el plan gas que se puso en marcha en 2020 continúa, y el resultado es que Vaca Muerta crece y que Neuquén ha sido la provincia que más empleo generó. Son consensos posibles. Hay consensos posibles dentro de... Obviamente hay enorme diversidad de intereses, que obvio uno no va a ser necio de eso, y que la cuestión es ver cómo se lidia con eso. Hay posibilidad de encontrar políticas de Estado sobre temas estratégicos para el país. Sigámosla pronto, Daniel. Cuando gusten, un placer. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la mesa al living, sí. Porque Cande, entiendo, nos va a contar cosas importantes respecto de un elemento fundamental para todo lo que estamos hablando, que son los dólares en la Argentina. No fugados. Los dólares declarados. Los dólares que están en el Banco Central. Esos son los dólares importantes. Porque a veces se dice que Argentina no tiene dólares. Argentina genera muchísimos dólares. El problema es que a veces no están en las arcas públicas ni están declarados, entonces no tributan. Sí, ¿me hace lo que me dicen? ¿Qué? Todo esto después del corte. ¿Estás en Jujuy? Estás en tu canal de bandera.
Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Los que mandan obedecen. ¿Quién dio esta orden? No importa. Siempre hay alguien más arriba. Nando, Calma. Ya todo bien. ¿Con quién carajo hablaste? Supongo que con el indicado. Sumergidos. Lunes, 22 horas. Televisión Pública. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Podés saltar de un trampolín o batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. Cucuza Castielo. Poco fuimos volviéndonos locos. Música argentina para el mundo. Lunes, 22:45. Televisión Pública. Con BBVA tengo un asesor financiero virtual que me ayuda a ordenar mis gastos. De Bransen a Wall Street. Arre. Arrea mis finanzas. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Ya está el equipo en Qatar. Vimos dar la camiseta argentina de la televisión pública, que siempre los alienta. Estuvieron jugando, Momentazo. Ya está el grupo. Grupo C Argentina. Ya están los partidos. Saudi Arabia. Arabia Saudita, México, Polonia, Lewandowski. Ya estás viviendo el Mundial en la televisión pública. Miren lo que es esto, miren. El canal del Mundial. No necesitas dar explicaciones cuando eres lo que amas. Sé tú mismo y lo demás no importa. Lidera lo que llevas dentro. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Muy bien, seguimos en Desiguales. Ya vamos a cómo se escaparon los dólares en la Argentina en los últimos años. Pero ¿vieron lo que pasó en la sesión del Parla Sur con el prófugo Pepín Rodríguez Simón, que es el gran armador en el Poder Judicial del macrismo? Para más detalles, Jimena De la Fuentes. Mesa Judicial del macrismo. De la Mesa Judicial. Por lo cual la justicia lo había convocado a declarar y un día antes se tomó el buquebús, literal. Se escapó. Sí, y se fue a Montevideo, donde está ahora. Sí. Tiene pedido por la Interpol de captura Pepín Rodríguez Simón. Y mira, ahí lo estamos viendo. El espíritu democrático y republicano de la bancada del Frente para Todos está censurando mi derecho a... Dice que lo censuran. Pero están censurando porque no lo dejan hablar. Se presentó en la sesión del... Cara dura. Lo que pasa que estaba desarrollándose en la ciudad de Montevideo y la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, donde él es el titular, tenía que ir a exponer, fue... Y claro, los legisladores del Parla Sur, del oficialismo, él le dijo la bancada del Frente para Todos, es la bancada del Frente de Todos, lo estuvieron abuchando las 3 horas que trató de hablar hasta que se terminó de cansar y se fue. Así que bueno, por lo menos sabemos dónde está, sabemos que está bien. Hasta ahora no sabíamos nada de él. Claro. Y ahora lo sabemos todos porque es público. ¿Es el poder político del Uruguay el que está frenando que ese señor venga, a la cárcel, que venga a explicarle a un juez o una jueza en este caso ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Depende de las fuerzas de seguridad del Estado uruguayo. Que, una decisión política. Claro, sí, para que pueda ir así nomás al Parla Sur y claramente. Pero tiene pedida de Interpol, es como buscado, lo que están wanted. resolviendo es la extradición. Ya las autoridades de Uruguay decidieron que no hay, las autoridades que efectivamente, o el comité que analiza ese tema, dice, la verdad no hay mucho motivo para que este señor no vuelva a su país. Pero miren la gran diferencia con Leonardo Cosito Orto. Nada que ver el tema, pero digo, fue detenido hoy en República Dominicana. Tenía un pedido de captura internacional. No dijo, hola, estoy en Dominicana, vengan.
Este hombre va a un parlamento, habla, un acto público, dice que es una víctima y sigue caminando Bien. chocho. Y mientras Milagros Sala presa, ¿no? Sí. Mientras Milagros Sala presa. No, y además recordemos que la causa sigue vigente acá en Argentina. O sea, Argentina sigue pidiendo su extradición. No es que... Sí. Y él además pidió ser considerado refugiado. Y eso es una condición política. Eso te lo tiene que dar la ONU, la ACNUR. No se lo dieron igual. No se lo dieron. No se lo dieron. O sea, no lo tiene. Eso no lo protege. Y hace muy poco conocimos las declaraciones donde reconoce que efectivamente él fue el responsable, por ejemplo, de haber seleccionado los 2 jueces de la Corte Suprema que entraron, que primero querían intentaron hacer entrar por decreto y después ya... Un beso a Pepín, que nos mira desde Uruguay, seguro. Sí. Bueno, y también al gobierno uruguayo que tome alguna decisión. Bueno, dólares que se han ido de una manera voy a hacer un paralelo particular entre eso y el tema de evasión fiscal, porque hay una cuestión de penas reglamentarias que deberían suceder y no suceden. Eso es la realidad del sistema impositivo en América Latina, y por eso hay las personas que tienen mucho dinero y mucho capital y muchos asesores, abogados y contadores, hacen un delito que muchas veces se llama elusión o evasión fiscal, que tiene que ver con pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque pueden. Entonces, cuando uno ve la realidad en los países que tienen institucionalidades más fuertes y donde las penas son más fuertes para el delito de evasión fiscal, se ve que el porcentaje que se paga y que se cobra en relación al PBI es más fuerte. Y esto, digo, no lo decimos acá, sino que lo dice la OCDE, que es como el grupo de países más ricos. Entonces, lo que se ve en América Latina es justamente crímenes de delitos económicos, donde hay mucha evasión fiscal, y programas para regularizar esos activos. ¿Funcionan o no funcionan esos programas? Tienen mejor y peor éxito. Argentina ya ha hecho varias. Lo que se denomina blanqueo. No le decimos blanqueo porque justamente hay una asociación donde blanqueo es algo bueno y negreo es algo malo. Así que decimos regularización de activos. Pero, digamos, esto que va a empezar a tratarse en comisiones esta semana, que tiene que ver con el proyecto de la creación de un fondo nacional para pagarle al fondo, si bien el objetivo es justamente recaudar, si se quiere, dinero fugado para el pago de esa deuda en específico, en los hechos termina siendo una regularización de activos, ¿no? Tenemos plaquitas. Tenemos plaquitas de comparación de otros programas que ha tenido la Argentina en 2016, que fue el más exitoso, donde se le regularizaron 116.000 millones de dólares, y era un impuesto excepcional que se pagaba hasta el 10%, pero en muchos casos no se pagaba ni nada, digamos, se pagaba el 0% y simplemente se regularizaban esos capitales que tenías en el exterior. Esos capitales quedaron afuera, no implicaban la vuelta al país. No implicaban la vuelta al país, pero en realidad pocas veces implican la vuelta al país. El tema es que vos lo empieces a declarar, porque una vez que lo empezás a declarar, empezás a pagar bienes personales. Entonces empezás a tributar, y es importante porque bienes personales también es coparticipable. A ver, Brasil. Otra experiencia también de 2016-2017 es en Brasil, donde se pagó un 15% de impuestos sobre la renta y un 20,25% de multa, y eso es importante porque el proyecto que se va a empezar a trabajar en comisiones habla de eso, de pagar un 20%, digamos, para poder ingresarlo, y si no, un 35%. Después está la experiencia de Chile en 2016, que pagó un 8% único y sustitutivo, digamos, pagaba un 8% y pasaba a ser regularizado como parte de los activos. Y Colombia, que fue una experiencia que se hizo desde 2015 y se volvió a actualizar en 2020, cada vez con una alícuota más grande, ¿no? En 2015 pagabas el 10%, 2016 el 11%, 2017 el 12% y así, justamente para tratar de incentivar la regularización de activos. Ahora, algo interesante que dice la OCDE es, bueno, cuando llegaste a estos programas de regularización, quiere decir que todo lo anterior falló, digamos, que todos los procesos de prevención donde vos tenías que declarar los impuestos, bueno, hay un delito que ya se cometió y vos estás incentivando a que salgan de ese delito y que ese dinero pase a estar declarado y formalizado. Me queda claro que es un problema mundial, que regionalmente se trabaja de esta manera, pero ¿cuál es tu moraleja, Cande? Mi moraleja es que sí, es un problema latinoamericano, pero es un problema internacional que tiene que ver con los paraísos fiscales, y que hoy en día, con pagos electrónicos y con más capacidad también de los estados de ver estos recovecos, bueno, se puede avanzar en una regularización más formal y más exitosa. ¿Sos optimista? Soy optimista porque, digamos, esta plata que no pagan las personas que más tienen y las empresas que más tienen son las que termina pagando la gente con el IVA. Digamos, esa plata tiene que salir de algún lado. Si no se lo puedes sacar al que más tiene, se lo sacás al que menos tiene. Muy bien. Optimista, Candelaria Bocto. Mirá la voz, ¿eh? La Martín Palermo de nuestro programa. Bueno, nos vamos de vuelta al Centro Cultural Kirchner con nuestro compañero Alfredo Simón. ¿Qué anduvo pasando por ahí, Alfredo?
Pablo, finalizó la cena de honor al presidente chileno. Todavía continúan en el CCK las comitivas y ambos mandatarios, pero vale mencionar que la agenda de Gabriel Boric continúa mañana muy temprano, 9:30 de la mañana, en el Palacio San Martín, con un encuentro entre empresarios argentinos y chilenos. Luego de allí, a medio mañana, Boric visitará el Museo de la Memoria en la ex ESMA y finalmente visitará el Museo de Bellas Artes, donde hay obras expuestas por artistas chilenos. Bien, Alfredo, gracias por tu tiempo. No, por favor, un gusto. Un abrazo. Bueno, muy bien, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo del Desiguales del día de la fecha. Mañana nuevamente, martes, por la televisión pública a las 9 de la noche nos volveremos a encontrar. Que tengan linda noche. Gracias. Terminar el lunes no es poca cosa, Trujillo. No. Y encima me con la sonrisa que terminó. Hasta mañana a las 21 horas. Adiós.